A nombre de nuestro pastor Carmelo Borboya queremos darles la bienvenida y también queremos dar un saludo a todas las personas que están viendo la transmisión y que a través de ella quieren edificarse desde sus casas. Ese es un principio muy importante porque la Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles perseveraban en el templo. ¿Y dónde más perseveraban? En las casas. Entonces, si nosotros habíamos vivido una plena etapa de edificación en el templo, con casa llena, ahora hemos hecho el día de hoy 3 servicios, vamos a hacer uno más a las 12:30 y en cada uno esperamos que los que vienen al servicio se edifiquen, pero también que los que nos ven a través de las redes también se puedan edificar en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración a Dios, vamos a demostrar nuestra confianza en el Señor, la paz que Él da a nuestras vidas, vamos a reflejarla a través de nuestra fe. Bendito Dios, sabemos que unos confían en carros y que otros confían en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso confiamos en un Dios que está sentado en el trono de majestad, lleno de exaltación, porque nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo y luego fue exaltado por sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra. Pues tu iglesia está lista para recibir tu palabra. Te pedimos, buen Dios, que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, que la gracia y el amor tuyo sea con tu pueblo en todo lugar, en todas las casas, Señor, y tu manto de justicia y de misericordia cubra en este momento a la tierra que está necesitada de esa gran misericordia y bondad tuya, Señor. Estamos encomendados en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, con mucha alegría, compartimos la palabra del Señor. Quiero saber cuántos de los que están aquí antes de venirse de su casa cerraron la puerta con llave. ¿Cuántos cerraron la puerta con llave? Levanten la mano. ¿Alguien dejó la puerta abierta sin candado? No, es una medida ¿de qué? De seguridad, Señor. ¿Y cuántos de los que vinieron en su vehículo se pusieron el cinturón de seguridad? ¿Verdad? Se pusieron el cinturón de seguridad porque es una medida preventiva. Ninguno de ustedes estaba pensando chocar, ¿verdad? Menos con los bloqueos que hay aquí en Oaxaca. Pero usamos medidas de seguridad. Pues nosotros ahorita estamos usando medidas higiénicas de seguridad y eso no contraviene en nada nuestra fe, porque nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confianza y nuestra seguridad está puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para la comprensión de los que nos guían, los que nos siguen a través de los medios, estamos llevando una serie que está basada en este libro que se llama La familia base de una nación. Es un libro muy recomendable para todos ustedes y vamos a tener tiempo para estar tomando buenas lecturas. Esta es una buena lectura recomendada para todos ustedes. Y entonces estamos llevando una serie en nuestra congregación que obedece al lema de este año, que este año para la Iglesia Nueva Vida providencialmente es un año que nosotros declaramos el año de la familia, ¿sí? ¿El año de qué, hermanos? De la familia. Entonces ahora que hay una convocatoria mundial para no salir de casa, yo creo que nosotros nos habíamos estado anticipando para estudiar. Ya estudiamos en nuestras casas el Éxodo y seguimos estudiando en nuestras casas la palabra del Señor. Pues este libro es muy recomendable. Y entonces hoy vamos a abordar un tema de familia, pero queremos darle un enfoque en nuestro contexto, en el contexto que estamos viviendo en estos días. El tema señalado para el día de hoy es un tema que habla acerca del matrimonio, pero lo que vamos a enfatizar, por lo menos en la reflexión en este horario, es que el matrimonio es un pacto que refleja el pacto de Dios con su pueblo. Entonces hoy vamos a recordar que Dios tiene un pacto con su pueblo
y vamos a ver cuáles son las partes que obedecen a nuestra responsabilidad en el pacto, y vamos a ver cuáles son las cosas que Dios ha cumplido en su parte correspondiente a este pacto. Entonces vamos a estudiar algunos pasajes que están en Éxodo capítulo 6, que demuestran el pacto de Dios con su pueblo, ¿sí? Síganme por favor en Éxodo capítulo 6 y vamos a leer solamente el versículo 7, y yo les invitaría a que ustedes lean todo el pasaje para que entiendan el concepto. Dios se está manifestando a Moisés y a Aarón y les está dando una comisión, pero la comisión que Dios está dando a Moisés y a Aarón para libertar a su pueblo de una opresión en Egipto está basada en el carácter de Dios. Entonces, si nosotros queremos entender el matrimonio y la familia a la luz de un pacto, tenemos que entender que ese pacto no se debe basar en nada que tenga que ver con nuestra humana debilidad. Mire, todas las cosas que sustentamos en nuestra humana debilidad fracasan. Nosotros somos débiles, pero el débil puede fortalecerse en un fuerte. En el pacto entre Dios y su pueblo, el fuerte es Dios. Y en el caso del matrimonio, ¿quién es el fuerte? Sigue siendo el fuerte Dios. Acuérdese que todo pacto, para que sea perdurable, debe sustentarse en algo que sea muy fuerte. Entonces, Dios está, entre otras cosas, diciéndole a Moisés: yo soy Jehová. En el versículo 2 así lo dice: yo soy Jehová. Y en el versículo 3 vuelve a repetir: mas mi nombre es Jehová. Y ahora Él se va a dar a conocer. Una vez más, ahí está el carácter de Dios, pero nuestro versículo especial está en el versículo 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, una vez más, el carácter del fuerte: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora, el pueblo de Dios, donde quiera que esté, lean lo que dice el versículo 7: y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, para que un pacto sea perdurable, debe sustentarse en un carácter fuerte. Entonces, Dios hace un pacto con su pueblo. ¿Qué tipo de pacto quiere el Señor? ¿Un pacto perdurable o un pacto temporal? ¿Qué tipo de pacto quiere el Señor? ¿Un pacto permanente o un pacto del tipo desechable, que es muy común ahora en nuestras culturas? Hay cosas que nos sirven ahora y después ya no nos sirven. Las usamos y decimos: ya la usé, ya no la necesito más. Estamos hablando de un pacto indisoluble o un pacto disoluble, ¿sí? No es lo mismo tomar café disoluble, hermanos, que tomar café puro. Mi abuela preparaba café puro, ella misma lo cosechaba, lo orgánico, ¿verdad? Y el aroma es más perdurable de lo orgánico. Lo soluble, abren tantito la tapa y dicen: no, porque ya se le va a terminar todo el sabor, se le va a ir todo el olor. ¿Por qué? Porque hay cosas que se fabrican y que se presentan de una manera disoluble, ¿sí? De una manera no permanente, desechable o temporal. El mejor reflejo del pacto de Dios con su pueblo
lo podemos estudiar en base a la única institución humana que ha existido que le precede al pecado, ¿sí? Quiere decir, todas las demás instituciones que usted pueda ver, todos los tipos de asociaciones y de pactos que ustedes puedan ver, todos son pactos que surgieron cuando ya había pecado, pero solamente hay una institución que fue establecida antes de que hubiera pecado. Los que estudian la Biblia ya tienen una respuesta a esto. Dicen, bueno, ¿cuál es la única institución que se fundó antes de que hubiera pecado? Y la única institución que se fundó antes de que hubiera pecado es el matrimonio. Entonces, la familia, el matrimonio, representa un voto solemne, un pacto entre un marido y una mujer que refleja la naturaleza de Dios. Ahora entenderán por qué el matrimonio tiene tantos ataques. Pero mire, ahora vamos a hacer como un tipo retiro familiar, retiro matrimonial. Se van o se están declarando según las fases, etapas en las que hay que quedarse en casa, quedarse con la familia. ¿Y sabe qué va a demostrar este tiempo de prueba? Va a demostrar de qué está hecho nuestro matrimonio. Va a declarar cuál es el carácter de nuestra familia. Si nosotros hemos sido alimentados, enseñados a una vida devocional en el templo, bueno, si en algún momento no podemos estar en el templo, reflejemos nuestro carácter guardando devoción en la casa, con el matrimonio. Si Dios es el creador, Dios es el hacedor, Dios es el sustentador y el guardador de pactos, entonces un matrimonio, para reflejar el carácter de Dios, debe acercarse a Dios. Hace rato hice una pregunta que varios de los que están presentes me la contestaron de una manera equivocada. Yo les decía, ¿quién sustenta, quién es el fuerte en el matrimonio? Y ahí está el error, porque cuando el hombre y la mujer se quieren ver quién es el fuerte, bueno, si uno es el fuerte, el otro es el débil. Y esa es la lucha, ¿verdad?, entre los hombres y las mujeres. ¿Quién es el fuerte? Bueno, fin de la discusión, vamos a poner el día de hoy. El fuerte es Dios. Entonces, tanto el hombre debe fortalecerse en Dios, como la mujer debe fortalecerse en Dios. Y si ellos, que son débiles los dos, reciben su fortaleza de Dios, entonces el matrimonio va a estar reflejando el pacto de Dios. Quiero mencionarles algunos ejemplos bíblicos de pactos, ¿sí? Pacto significa un convenio o un acuerdo entre dos partes que se obligan mutuamente a cumplir un compromiso a favor el uno del otro. O es una obligación, pero se llama obligación por gracia asumida de Dios para beneficio y bendición de la humanidad. O sea, cuando Dios entra a la escena del pacto, Dios llena el pacto de gracia, Dios llena el pacto de beneficio, Dios llena el pacto de bendición. ¿Cuál es nuestra bendición? Nuestra bendición es que Dios está con nosotros, ¿sí? Nosotros podemos recibir noticias, advertencias, recomendaciones, vamos a cumplir todas las recomendaciones de cuidado que nos den, pero nuestra seguridad está basada en la presencia del Señor. Para el Nuevo Testamento, el pacto de Dios con su pueblo está manifestado a través del pacto de Dios con la iglesia. Para Pablo, en el libro de los Efesios, esto está manifestado como un grande misterio, un grande misterio. El gran amor que Cristo tiene por la iglesia y la gran devoción que la iglesia tiene por su Redentor. O sea, como Jesucristo dio su vida por la iglesia, ahora la iglesia está dispuesta a dar su vida por su Redentor. Y vamos a ir a unos pasajes de la Escritura que está bien que los consideremos de una manera plena en este servicio
Y vayan conmigo a Efesios, por favor, para que nos quede bien en claro esta palabra. Vamos a leer el capítulo 2 y los versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vaya, entiendan esta recomendación. Vamos a dejar de frecuentar lugares públicos, vamos a dejar de reunirnos en eventos masivos. Lo que vamos a hacer es reunirnos en un núcleo que demuestra un pacto con Dios. Primero, el matrimonio, luego la relación entre padres e hijos. Y nosotros hemos de considerar cada oportunidad para estar juntos como un privilegio. Entonces, ¿a qué nos están llamando ahora? Al privilegio de estar reunidos. En el caso de la iglesia, antes nosotros no podíamos estar en comunión con Dios. ¿Por qué? No conocíamos a Dios, no teníamos ningún tipo de convenio con Él, pero ahora hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús para estar en comunión con Dios. Por lo cual la Biblia invita así: acérquense confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Entonces, ¿qué debe ocurrir entre el esposo y la esposa al estar en la casa? Refugiarse el uno con el otro. No vaya pasando que digan: ¿y ahora qué vamos a hacer todo el día aquí juntos? A lo mejor la esposa demandaba y le decía: ya no vayas tanto al trabajo, pásate más tiempo con los niños, yo quisiera que tú estés aquí conmigo, y entonces ya va a estar todo el día ahí. Ahora, por el amor de Cristo, hermanas, no le van a decir: oye, ¿no te darán oportunidad de ir a hacer alguna diligencia al trabajo? No, ahí vamos a estar 24/7, uno al otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si entre Dios y la iglesia antes había un distanciamiento, pues la iglesia vivía en pecado, en tristeza, en angustia por la ausencia de la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurre? Dice Efesios, ahora el Señor nos ha llamado a ser cercanos. Entonces nosotros estamos siendo convocados a ser ¿qué? A ser cercanos, acercarnos más a nuestros hijos, acercarnos más a nuestra esposa, a involucrarnos más en las actividades que ella desarrolla, a que ella entienda un poco más nuestro carácter. Entonces es un tiempo de bendición para la iglesia, porque estar juntos nos recuerda pactos con Dios. Él nos llamó a ser cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces la unidad significa reconciliación. La reconciliación refleja pacto. Entonces, ¿qué es la primera cosa que hay que hacer? Estar juntos. ¿No tienen muchas cosas que platicar? No platiquen, pero mírense, admírense uno al otro. Dígale a su esposa: qué bella eres. Fíjate que por andar corriendo por el trabajo no me había dado cuenta, esta cuarentena dicen que la población mexicana se va a multiplicar. ¿Verdad? Dentro de 9 meses va a haber más población mexicana. Porque el esposo y la esposa se van a contemplar, se van a amar, se van a admirar.
había antes un programa que se llamaba Un día en la vida de. Así había un programa que se llamaba Un día en la vida de. Y el reportero y las cámaras seguían toda la vida de un personaje público para que la gente se diera cuenta cómo era toda su vida, no nada más lo que la gente admiraba de ese personaje, sino cuáles eran sus disciplinas de levantarse, cómo era su casa, cómo era su intimidad. Y entonces ahora son 40 días en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu familia. Antes estábamos lejanos, ahora estamos cercanos. Ahora que estamos cercanos, se fomenta la unidad. Ustedes, dice la palabra del Señor, no eran un pueblo, pero el Señor los llamó para ser un solo pueblo en comunión con Dios. Y otra vez, ¿cuál es el mejor ejemplo de eso? Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Y serán una sola carne. Hay que tener mucho cuidado en el lenguaje religioso, porque yo estaba en un servicio y quien dirigía la alabanza decía: hermanos, todos los que estamos aquí estamos unidos como una sola carne, dijo. Y yo decía, no estamos unidos como una sola carne. La iglesia no es una sola carne. La iglesia es un solo espíritu. Adoramos a un Dios todopoderoso, exaltamos a un Dios en espíritu y en verdad, pero no somos una sola carne. Es más, no somos una sola carne con nuestros hijos amados. Tú amas mucho a tus hijos, pero con ninguno de tus hijos eres una sola carne. Tú puedes hacer una sociedad cooperativa, financiera, tú puedes hacer un negocio en sociedad, pero con quien haces un trato de negocio para sociedad, tú no estás en un pacto con él. Tú no eres uno solo con él. Por eso las sociedades a veces no funcionan tan bien, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿qué es lo esencial que debe funcionar como una unidad? La relación entre el esposo y la esposa. Tan fundamental que los adultos mayores saben que la relación padres e hijos es una relación temporal. Por tanto, dejará el hombre, dejará, ya dejen por favor, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Dejen a los abuelos en paz, por favor. Mantengan comunión entre el esposo y la esposa, así como Cristo y la iglesia. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pastor, ¿el pasaje está hablando de la iglesia o está hablando del matrimonio? Está hablando de la iglesia. Pero luego la palabra dice: grande es este misterio, porque así es el matrimonio. El matrimonio es la unión entre el marido y la mujer. ¿Cuál es el papel del marido? El hombre es el comprometido con una sola mujer para el matrimonio. ¿Qué es la esposa? Es la unida a un solo hombre en un yugo legítimo del matrimonio. Entonces, si el matrimonio es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, esta relación fue establecida por Dios, porque el Señor quiere que esta relación refleje su pacto. ¿Qué es lo que distorsiona la relación matrimonial? Hay tantas bromas entre lo que es la relación entre el esposo y la esposa.
entre las diferencias que hay entre las esposas y los esposos, que nosotros ya en nuestra cultura latina, si aprendemos a reírnos de esas cosas, está bien reírnos, pero debemos de pasar al nivel de disfrutar nuestras diferencias. ¿Me escucharon bien? Debemos pasar al nivel de disfrutar nuestras diferencias, de deleitarnos en nuestras diferencias. ¿Será que Cristo es exactamente igual a la iglesia? No, la iglesia es la esposa. La iglesia se somete a Cristo. Cristo protege y ama a la iglesia, le brinda seguridad, le brinda certeza. El Señor Jesucristo prometió a su iglesia: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo es nuestra seguridad. Entonces yo les pregunto, hermanos, nosotros podemos tomar medidas de aislamiento, podemos tomar medidas higiénicas, y por cierto, yo soy de la opinión que todas las medidas higiénicas que hay para no contagiarse son medidas que deberíamos de permanecer realizándolas toda la vida. A nadie jamás, nunca le va a hacer daño lavarse las manos constantemente. No, ¿verdad? Mi hermana, que es enfermera, no hace daño lavarse las manos, y no importa que se las lave, que se las lave, que se las vuelva a lavar, no le va a hacer daño. Tampoco a nadie le va a hacer daño cubrirse cuando va a estornudar. Esa medida debería ser permanente. Desinfectar las áreas que usamos, nunca a nadie le va a hacer daño. Lo único por lo que sí nos vamos a morir los latinos es por abrazarnos y besarnos. Nosotros somos de mucho contacto. Bueno, vamos a inventarnos formas en las que nos demostremos amor sin tocarnos, ¿sí? Sin tocarnos. Yo ya tengo mis propuestas, no sé si las van a aceptar o las van a rechazar, pero yo tengo una. Mira, que voltees a ver a alguien. Vamos a ponerla en práctica con los poquitos que estamos aquí. Vamos a ponerla en práctica. Voltea a ver a alguien que esté un poco distante de ti, no al que está al lado tuyo. Voltea a ver a alguien. Espérenme, todavía no les digo cómo, hermano. Algunos ya están haciendo así. No, es mi propuesta, respétenme, por favor. Voltea a ver a alguien un poquito de distancia, que está a la sana distancia, y voltéelo a ver primero. Véanse, vea a una persona, haga contacto visual con alguien. Ok, con uno solo. Mantenga contacto visual, manténgalo. Ahora enséñele todos los dientes. Enséñele todos los dientes, ¿sí? ¿Qué produjo en su hermano esto? Además sirve que si usted trae un frijol, le va a decir: aquí traes un frijol. Pero te das cuenta que te amo, aunque no te dé la mano, no te abrace, no te bese. El amor de Cristo está entre nosotros. También lo podemos demostrar con palabras, con actitudes. De lo que está hablando el pasaje de la Escritura es del pacto de unión, del pacto permanente. Ahora, si volvemos a nuestra ilustración, el matrimonio es una unión de por vida. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. 1 Corintios A ver, permítame, puede ser 2 Corintios, porque es, no. Sí, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Escuchen bien. Dice la palabra del Señor así. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El Señor en su palabra está hablando de la unión conyugal. Dice la palabra: manténganse en unión, manténganse en unión, manténganse en comunión, ¿sí? Y si por un tiempo no tienen relaciones, después dice: vuélvanse a unir. ¿De qué etapa está hablando del matrimonio? De todas las etapas, de todas las etapas. Aun sean ancianos, procúrense el uno al otro, ¿sí? Procúrense el uno al otro. Fíjense la historia triste de David, el hombre conforme al corazón de Dios que vemos en la palabra de Dios. Es que David tuvo un nivel de comunión con Dios que no tuvo en el reflejo de su vida matrimonial. O sea, en la vida matrimonial David fue un desastre. Si yo les pregunto a ustedes quién era la esposa de David, ustedes bíblicamente dicen: ¿cuál digo? Porque hay varias. Y entonces, ¿cuál era la verdadera? ¿Cuál era la fiel? ¿Cuál era la constante? Pues él no lo fue y tampoco le fueron fiel a él. Fíjense lo que le pasa a David cuando él es anciano y quiere compañía. Imaginémonos cada uno de nosotros en nuestra edad adulta, ¿quién va a estar con nosotros? Por favor, las mamás no vayan a decir: mis hijos que tanto me quieren. Vea cuántos hijos desatienden a sus padres. Entonces sus hijos no son su primera opción, ¿sí? Sus hijos no son la primera opción. La primera opción es el marido. Para el marido, su primera opción es su esposa, porque ellos están unidos, dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Lo que ocurrió con David es que cuando él ya estaba enfermo y todos estaban preocupados por él, nadie venía a visitarlo, nadie estaba con él. Y dijeron sus súbditos: vamos a conseguir a una doncella y la vamos a contratar. Le vamos a decir: mira, estás contratada para que te duermas a los pies del rey, por lo menos para que le des un poco de calor y que no se muera con los pies fríos. Y si ustedes leen el pasaje bíblico, dice el pasaje bíblico que David no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con esa doncella, pero tampoco fue su satisfacción. De repente abrieron las puertas de su alcoba y vio una figura conocida. Era la figura de una bella mujer llamada Betsabé. Y entonces dice que el corazón del rey se alegró. Dijo: de todas las mujeres que tuve, por lo menos una va a estar conmigo en mi vejez. Y no me pregunten por qué, pero en esa ocasión Betsabé no iba a consolar a David ni a estar con él. Solamente llegó y le dijo: oh rey, no te me emociones. Estoy parafraseando, ¿verdad? Cuando lo vean en la Biblia. No te me emociones. No vine para estar contigo. Vine para recordarte una promesa que tú me hiciste. Tú me prometiste que después de tu reinado, el que iba a reinar es mi hijo Salomón. Entonces, si te acuerdas de la promesa, imagínense a David diciendo: sí me acuerdo. Bueno, nada más te quería recordar eso, ya muérete en paz. Y entonces, ¿qué consuelo le dio? Ningún consuelo. Ahora volvamos, hermanos, a nuestro contexto. Si nosotros ahora somos convocados a estar en familia,
vamos a demostrarnos amor en familia. Vamos a edificarnos mutuamente en familia, ¿sí? Y vamos a recordar algo muy importante, que nosotros tenemos un pacto eterno con Cristo. Y que si las autoridades te abandonan y que el sector salud no ve por ti, tú tienes esperanza en Cristo. Dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nuestra confianza está puesta en Dios. Y el segundo reflejo de esa comunión con Dios, de esa intimidad con Cristo, es nuestra relación entre Cristo y la iglesia. Entonces concluyo, hermanos, si el matrimonio es un pacto que está destinado a reflejar el carácter de Cristo, entonces más vale que hagamos análisis de la condición de nuestro matrimonio. Si estamos reflejando lo que es Cristo y lo que es la iglesia. Si el matrimonio implica un voto solemne entre un hombre y una mujer, vamos recordando cómo hicimos votos con Cristo nosotros. Porque si vemos a la historia bíblica, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y destruyó a todos los primogénitos. Qué curioso que la enfermedad que está acechando al mundo ahora no acecha a los niños. ¿Sí saben eso? Acecha a los adultos mayores y a las personas que tienen sus defensas muy bajas, ¿sí? No a los niños. Pero aquel ángel de la muerte a todos los primogénitos los destruyó. Pero había un pueblo que fue protegido porque tomó su medida, fue obediente al mandato de Dios. Le dijo: derrama sangre y ponle en las puertas de tu casa, ¿sí? Algunos se ofenden cuando llegan al culto y les ponemos gel antibacterial. Pues ¿qué creen? Que estoy contaminado. No, es una medida, hermano, ¿sí? El pueblo del Señor puso sangre ahí. Y el ángel de la muerte pasó, dijo: estos están protegidos. ¿Cuánto quieren que su familia sea protegida? Entonces recuerden el pacto con Cristo, que es un pacto que se estableció por medio de su sangre preciosa. Otro símbolo maravilloso de nuestra comunión con Dios es el símbolo y el sacramento del bautismo. En el bautismo dijeron: yo le pertenezco ahora a Cristo. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro temor de morir? Si nosotros ya estamos muertos. Nosotros estamos muertos para el mundo y estamos vivos para Cristo. Entonces volvamos al modelo de pacto de Cristo Jesús. Veamos en el matrimonio, entre el pacto entre Cristo y la iglesia, el pacto de fidelidad que Dios ha tenido hacia nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que analizar los que somos casados? Pues qué tan fieles hemos sido a nuestra relación matrimonial. ¿Estamos ahí por compromiso, por amor, por pacto? ¿Por qué estamos? Porque Dios nos unió y debemos de mantener la unidad. Y luego esa unidad se la vamos a reflejar a nuestros hijos. Entonces estamos reflejando la naturaleza de alguien que tiene un carácter fuerte. ¿Quién es el que tiene el carácter fuerte? Dios. ¿Quién es el que sustenta la familia? ¿Quién es el que sustenta el matrimonio? Entonces, yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a la reconciliación. Si ahora toda la gente va a estar en sus casas y usted dice: pastor, líbreme de aquí porque el ambiente es muy tenso en mi casa. Bueno, yo les voy a decir cómo pueden librarse de ese ambiente tenso. Pídanse perdón, humíllense, reconcíliense, ámense. Si estamos viviendo los últimos tiempos, la iglesia debe mostrar su amor. La otra postura está escrita en la Biblia, dice: el amor de algunos se enfriará. Pero nosotros hoy podemos declarar aquí, los que estamos aquí, los que están en sus casas, que el amor de nosotros no se enfriará, que no perderemos la fe, que no nos vamos a distanciar. El divorcio no es un plan de Dios. Acérquese,
reconcíliese, ámense, ¿sí? Acérquense con amor a sus hijos. Si no podemos andar abrazando a todo mundo, abrace a los suyos, bese a los suyos, bese a su esposa. Yo no sé si nuestro pastor nos va a dar permiso de besar a nuestra esposa, pero ya dijo la semana pasada que no. No sea así, pastor, con nosotros. Dios diseñó al matrimonio para ser una fuente de profunda felicidad. Volver a nuestras casas es lo mismo que ocurrió en el tiempo apostólico. Perseverar en la doctrina de los apóstoles en el templo y ¿en dónde más? En las casas. Entonces perseveren en la doctrina de Cristo en sus casas. Perseveren en la comunión. Jueguen juntos. Hágale cosquillas a su esposa. Que se revuelque en el suelo de la casa así, y que los niños vengan y brinquen encima y digan: no podemos tener contacto con todo el mundo. O los que tienen hijos que ya se fueron, verlos nada más por video no es lo mismo. Pero a los que quedan, abrácelo, béselo. Ya la medida pública es la sana distancia. Guardemos comunión con Cristo y guardemos comunión unos con otros. Que el matrimonio sea un verdadero ejemplo de bendición y de pacto para nuestros hijos. Si su esposa se debilita, ore por ella. Si su esposo se desespera estando mucho tiempo en la casa, ponga la mano en su frente y dígale: ten paz. ¿Sí? Vamos a ser felices aquí en la casa. Vamos a mantener nuestra comunión con Cristo, con nuestra familia. Vamos a mantener nuestra comunión con Dios y vamos a hacer de nuestro pacto un pacto eterno. Pónganse de pie en esta hora, por favor. Yo quiero orar por todos los matrimonios que nos puedan estar siguiendo a través de las redes. Levanten sus manos al cielo. Señor Jesús, te agradecemos el privilegio de estar aquí en tu casa el día de hoy, pero también agradecemos el privilegio de permitirnos mantener comunión contigo, de mantener comunión con nuestra esposa, de mantener comunión con nuestros hijos, de mantener la regla y la norma de la sana distancia. Pero tú nos has llamado a estar unidos a Cristo. Jesucristo dijo: permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes. Yo estoy con vosotros todos los días, Señor. No sabemos cuál va a ser el panorama en las siguientes semanas, no lo sabemos, pero tenemos la herramienta de los principios de tu palabra. Tenemos la bendición de la comunión unos con otros. Tenemos, Señor, el privilegio de usar los medios de comunicación como una forma de acercarnos a ti. Usted que nos está siguiendo en las redes, que ya está aislado de todos, no se aísle de Dios. Esposo, no se aísle de su esposa. Esposa, no se aísle de su esposo. Padres, no se aíslen de sus hijos. Aprovechen, hagan proyectos juntos para reír, para alegrarse. Hagan proyectos creativos para la gloria de Dios. Hagan proyectos de amor. Reconcíliense. Vuelvan a una intimidad con Dios, a una intimidad entre el esposo y la esposa. Su palabra dice: no se nieguen el uno al otro.